Isla de Pinos arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. La fundación de la colonia Reina Amalia el 17 de diciembre de 1830 marcó un antes y un después en el desarrollo económico de la entonces Isla de Pinos. Hoy abordamos este tema, así que si le interesa, quédese con nosotros. Uno de los miembros más ricos de la familia Rojas, emparentado con el primer gobernador militar de Cuba, fue Alonso de Rojas, quien le solicitó a la corona española la merced de la Isla de Pinos para el ganado. Algunos años después se le otorgó la solicitud para que durante 10 años trajera aquí su ganado. Pero visitó Alonso de Rojas la isla, incluyó a todo el territorio en esa mercedación. Después del arribo el 13 de junio de 1494 de Cristóbal Colón a la nombrada Isla de Pinos, Isla de la Juventud, prácticamente no hay evidencia documental ni de ningún otro tipo que haga referencia a la estabilización, digamos, desde el punto de vista de la propiedad de ningún personaje que no fuera hasta el año 1576, que aparece en los archivos de República Dominicana, un documento que hace contar que el rey de España, a solicitud de uno de los vecinos más influyentes de San Cristóbal de La Habana, llamado Alonso de Rojas, le solicita que le haga la mercedación de Isla de Pinos. Y oficialmente aparece ya en este año 1576, la merced, una merced pecuaria al señor Alonso de Rojas, con el objetivo de fomentar la ganadería. Por lo tanto, el primer propietario oficial que tuvo Isla de Pinos fue precisamente este señor Alonso de Rojas, y la actividad económica principal fue la ganadería. Posteriormente, en los documentos aparece un tal Jerónimo de Rojas, que es quien realmente sustituye en la cadena, digamos, de propietario a este Alonso de Rojas, que formaba parte de otra rama. O sea, estamos hablando de mismo apellido, pero que formaban parte de ramas diferentes de un mismo árbol genealógico. Por lo tanto, la isla surge siendo así. Y podemos decir también que este primer propietario de Isla de Pinos marcó una tendencia, y era que prácticamente hasta bien avanzado el siglo XIX, los principales propietarios de la isla no radicaban en Isla de Pinos, no vivían en Isla de Pinos, eran propietarios ausentes o propietarios absentistas. A inicios del programa hablábamos de la pertenencia de la isla a varios territorios de Cuba. Entre las razones principales eran las económicas. Pero, profesor, ¿existía otra razón? Sí, habían, a mi modo de ver, dos elementos que son de consideración. En primer lugar, uno de carácter estrictamente militar y otro que formaba parte de las prácticas de la época, sobre todo para gerenciar la administración de lo que pudiéramos llamar la parte jurídica
o judicial. Por eso es que si bien en la isla en la práctica funcionó como un espacio económico de La Habana, eso se reflejó en que prácticamente a lo largo de toda la historia siempre fue la isla o pertenecía o era un partido rural de La Habana, como aconteció en el año 1763, o fue, formó parte del distrito de Batabanó o de otro distrito como pudiera ser el de Bejucal. Lo que sí es importante decir, digamos que a lo largo de toda la historia, esto funcionó así. En 1828 había una subdelegación de Marina y de Puerto. Y esa subdelegación de Isla de Pino estaba subordinada a la delegación de Marinas y Puertos que radicaba en Pinar del Río. La semana pasada nos acercamos a la historia de la Avenida Vives o Calle 37. Hoy continuamos con este tema, así que si le interesa, quédese con nosotros. Profesor, y estas instalaciones hoy son viviendas, pero antes, ¿qué existía aquí? Bueno, precisamente una gran parte de ellas se dedicaban a servicios públicos. Por ejemplo, en esta esquina aquí se destinó a la oficina de salubridad, un poco que tenía la función que tiene hoy el Ministerio de Salud Pública o la Dirección Municipal de Salud Pública, que era fiscalizar todo el proceso de los servicios médicos. Aquí radicó, por ejemplo, Pai Inchaustegui, que posteriormente llegó a ser comandante del Ejército Rebelde, fue del grupo de jóvenes revolucionarios vinculado a la célula a una de las dos células del 26 de julio aquí en la isla, que se alzó para la Sierra Maestra junto con el cura párroco de aquí, con Sardiña, Sonia Torres, Magali Montané. Por ejemplo, aquí en esta sección radicaban el servicio médico, o sea, la consulta particular de Valderriba, que era el director al mismo tiempo del Hospital René de la Valette, pero que los médicos también ejercían su oficio de manera particular. Como también, digamos, donde hoy está la edificación que se destina para el bufete colectivo, era la clínica de un médico que al mismo tiempo fue en 2 ocasiones alcalde de Isla de Pino, Guardarroyo. O sea, los médicos tenían un desempeño público y al mismo tiempo ejercían su oficio de manera privada, ¿no? Y entonces aquí tenemos un ejemplo, digamos, de esto. Y vemos también y se confirma lo que decíamos anteriormente, como los Gómez Pajé eran prácticamente los dueños de la mayor parte de las construcciones, entonces las personas se veían obligadas a tener que alquilar estas edificaciones para así hacerlo. Y digamos lo que vamos a ver posteriormente en esta accesoria que hay aquí, una especie de una pequeña cuartería que llegó a funcionar, era propiedad de la familia Bayo Soto y que funcionó como un pequeño hostal, un pequeño hotel donde las personas que venían a hacer el turismo en la isla también entonces se albergaban aquí y de hecho es un ejemplo, ¿no?, concreto de cómo estas edificaciones, si bien no eran propiedad del Estado cubano en aquel entonces, sí tenían una función pública muy importante. O sea, esto era toda una sección de cuartos que se alquilaban y por lo tanto daban respuesta al turismo, que era bastante intenso, sobre todo en la década del 40 y en la década del 50 había una gran afluencia de personas que venían, y como esto está muy cerca del puerto, está escasamente a 2 cuadras de aquí, por lo tanto las personas emprendedoras de la época aprovecharon esa oportunidad, como hoy lo hacen con los servicios que existen en este lugar.
esta fue la casa de Fernando Bayo. Digamos que fue el ejemplo, ¿no?, de una familia emblemática más contemporánea, porque fue una familia bastante grande y con una gran influencia. Lo que pasa es que Fernando Bayo trascendió mucho en la historia de nuestra sociedad, porque fue un maestro público que ejerció en varias escuelas, tanto en la escuela pública número 1 como en la número 3, incluso fue también maestro de la escuela primaria superior Evangelina Cosío, y llegó a ser hasta el director de esta escuela. Una persona con una influencia también desde el punto de vista cultural y patriótica muy grande. Pero cuando hacemos una retrospectiva de esta familia, vemos que realmente lograron mantener una gran conexión con el pueblo pinero, porque digamos, el primero de los Bayos, que fue Manuel Bayo Balaguer, que era de origen español, había estudiado en una universidad de Filadelfia en los Estados Unidos y llegó a titularse como dentista. Y por lo tanto esa condición de médico, esa condición de dentista lo vinculó mucho con la población. Y él fue quien estimuló a su familia a que estudiaran la medicina. Por eso su hijo, por ejemplo, Manuel Bayo García del Prado, que eran los apellidos de la madre, que también era una familia muy importante en la isla de Pino de entonces, se gradúa en el año 1897 como médico cirujano. Y en los primeros meses de la graduación, este joven se traslada para Santa Fe para enfrentar una epidemia de tifus. Logró salvar a 6 personas, pero realmente él también quedó afectado y muere en el ejercicio de su profesión. Y su padre, que ya se había titulado como médico dentista, había hecho casi paralelamente la carrera de médico junto con su hijo. Y se gradúa un año después, o digamos un año antes que su hijo. O sea, él lo hace en 1896 y su hijo lo hace en el año 1897. O sea, esa manera de preocuparse por salvar las vidas de los pineros, esa constancia y después esa actitud de su hijo hicieron que los pineros sintieran un gran respeto por esta familia. Es una lástima que la historia de nuestras calles sea tan poco conocida por la mayoría de nuestra población. Sencillamente esta es calle 37 o la calle ancha. Si con nuestro programa logramos acercarle un poco más a su historia, a sus lugares más emblemáticos, entonces valió la pena. No olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.